Política. Ciudad Capital. Estamos ya en Política, saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Y bueno, esta semana que transcurrió se puso muy compleja en un nuevo encontronazo en el PRD Morena. Esta vez pues ya el PRD centra su atención en la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, a quien ya habían por ahí señalado, pero ahora lo hacen con más fuerza, advirtiendo que hay un conflicto de intereses y presentando ya una solicitud formal la Asamblea Legislativa como órgano legislativo, pidiendo que se investigue para ver si pudiera proceder incluso su destitución del cargo por estar cobrando como académica en la UNAM, por un lado, y también ocupando este cargo de jefa delegacional. Es uno de los temas que causaron polémica y debate fuerte en la Asamblea Legislativa, porque también tuvieron una reacción de Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan, arropada incluso por todos los delegados, los 5 delegados, estos que ya se habían desunido, ¿no? Porque jalaban sin Monreal, con su bloque con Xochitl, y ahorita se vuelven a reagrupar, aprovechando esta coyuntura que ellos en Morena consideran un golpeteo político del PRD en contra de Sheinbaum, porque aseguran es la candidata puntera a la jefatura de gobierno. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice Claudia Sheinbaum en esta respuesta que da a las acusaciones del diputado del PRD Iván Texta, que es quien ha puesto en la mira a la delegada Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar los argumentos de Claudia Sheinbaum. Nunca he escondido que soy académica. Fue parte de mi campaña por la jefatura delegacional en Tlalpan. Es un asunto público y notorio, y tampoco he violado ningún precepto legal. Desde el 1 de octubre de 2015, cuento con una comisión por el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, el cual fue renovado el 1 de octubre de 2016. De estos permisos les vamos a dar copia a los miembros de la prensa. El documento que me otorga la comisión dice expresamente: con fundamento en el artículo 56C del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se acordó aprobar su comisión con 5% de su sueldo mensual, con objeto de fungir como jefa delegacional en Tlalpan. Hasta el 31 de marzo de este año también conté con el reconocimiento de la beca del Sistema Nacional de Investigadores. La Contraloría General tiene conocimiento de ello, pues fue parte de mi declaración patrimonial, de la de conflictos de intereses y de mi declaración de impuestos presentadas por ley en mayo de 2016 y la cual tiene carácter público. Esos son los argumentos de Claudia Sheinbaum. Ella dice, pues sí cobro en la UNAM, pero hay un acuerdo técnico desde el año pasado que pues solo es el 5%, y también da a conocer que también recibe una beca, y eso lo ha manifestado ella en su declaración de intereses. ¿Qué dijo el diputado Iván Texta? El diputado Iván Texta señaló en la tribuna que la delegada estaba incurriendo en este conflicto de intereses al estar cobrando dentro de la UNAM y al estar ejerciendo la función de delegada, que de acuerdo con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se establece que debe ser una labor de tiempo completo. Entonces él dice, pues está teniendo actividades de tiempo completo en la universidad y también en la delegación. Es una falta muy grave que podría incluso derivar en la destitución del cargo según lo que dice el estatuto. Pero ¿tú cómo lo ves, Alberto? Ahí hay mucha grilla política. Sí, y grilla que también involucra a los otros partidos que apoyaron al PRD para que se aprobara este punto de acuerdo. Sí, el PRI y el PAN. El PRI y el PAN que pues jugaron con el PRD, obviamente ahí con el voto en contra de Morena, permitiendo que este punto de acuerdo pasara para que se haga esta investigación en contra de Claudia Sheinbaum. Son parte de las negociaciones a la que juegan los partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa. Y por otra parte, pues también el hecho de que hay algunas figuras dentro del propio gobierno de la ciudad que también son académicos y que pues también forman parte de la administración pública, ¿no? En ese sentido, hace unos días también platicábamos con el consejero jurídico Manuel Granados, porque él es académico en la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo que nos decía, él excusándose, es que a diferencia de Claudia Sheinbaum, él no es investigador ni profesor de tiempo completo, que él es solo un profesor por una asignatura y maestro por oposición.
Entonces que él sus clases las da de 7 a 9 de la mañana, que no interfiere con su horario laboral y que pues no se encuentra bajo un supuesto en donde habría una responsabilidad aplicable a través de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que sí plantea una eventual posible conflicto de interés por esta situación en la que eres funcionario de tiempo completo y al mismo tiempo investigador de tiempo completo. Dice, yo no lo soy, yo soy maestro de asignatura, solo estoy dando clases en un horario muy específico que no afecta mis labores como funcionario público. Entonces, son distintos puntos de vista que se deben analizar respecto a esta situación y también el hecho, como tú ya lo comentabas, que el PRD se lanza contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Viéndola como el enemigo a vencer, ¿no? O sea, ya también esto deja ver cómo se están moviendo las piezas y qué lecturas trae el PRD de sus propias encuestas. El PRD seguramente está midiendo y confrontando a Sheinbaum con sus propios candidatos y ven que les está ganando mucho terreno e incluso a Sheinbaum frente a otros aspirantes de Morena, ¿no? Como Martí Batres y como el propio jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ¿no? Y entonces se dan cuenta que ella es la enemiga a vencer y por eso la atacan, no atacan a Martí, ¿no? Bueno, ya en su momento ya se han ido contra Monreal, pero ahora la adversaria es la jefa delegacional en Tlalpan. Sí, creo que no es un hecho menor lo que están denunciando en el PRD, que puede tener ciertas consecuencias, que tiene muchas aristas, porque si volvieran a hacer algo como intentar desaforar a una delegada de Morena, pues ya tienen la campaña puesta para reeditar lo que fue entonces el desafuero de Andrés Manuel, ¿no? Sería no, dudo que se atrevan. Sí, sería el camino totalmente equivocado, ¿no? Sería más que derrotarla, sería crecer más. Victimizarla. Claro. Y creo que fue un poco lo que ella hizo, victimizarse, ¿no? Decir, ay, por ser investigadora me están atacando, porque soy la puntera. Creo yo que lo que destaca en esta pues, confrontación, sí queda claro algo, que es Claudia Sheinbaum es la candidata ya prácticamente de Morena, ¿no? Además con este respaldo que tuvo de Martí, de Monreal y de todos los delegados, pues ya deja muy claro que tanto en el PRD la están viendo como la enemiga a vencer y en Morena la tienen como la figura que cuidar. Pero yo solo destacaría dos cosas. Ella creo que sí evidencia algo que hemos platicado mucho de Morena aquí, que es un poco las incongruencias. Las incongruencias al manifestar una postura y ejercer otra, ¿no? O sea, decir algo y hacer otra en los hechos. Y lo digo porque pues, es muy claro, incluso con las declaraciones que ella da, que efectivamente está cobrando en la UNAM. Y si lees el estatuto es muy claro. Dice, si es una sanción el servidor público que esté cobrando, ¿no? Y sobre todo, y ella lo defiende alegando que hay un acuerdo de la UNAM, sí, pero es un acuerdo de la UNAM que la respeta dentro de lo que cabe en la UNAM, como para no perder la plaza o el cargo que tiene ella como investigadora, que la UNAM le dé ese permiso, pero la función pública no te está dando ese permiso. Entonces ahí sí hay una ilegalidad que a ver cómo lo resuelve la Contraloría, porque ya está el tema ahí. Yo lo que no sé y me inquieta un poco respecto a la estrategia que sigue el PRD de ir a todas cuando se tiene que ver con Morena. Y lo que está provocando, lo que podría provocar esa estrategia del PRD de engancharse en todo lo que tenga que ver, oler o parecerse a Morena, es que los victimizan y les dan una plataforma para hacer más campaña. Les están dando publicidad gratuita. Es como un producto al que tú atacas y lo que provocas es el sentido de lo contrario. Generas que la gente voltee a ver ese producto pues porque lo estás atacando. Entonces, yo no sé ahí qué tanto el PRD lo esté calculando. Ese hecho específico de que al ir por todas y engancharse, lo que están generando es que la gente voltee a ver pues justo a ese que están atacando. Entonces, puede resultarle contraproducente a los PRDistas ir a todas, como insisto. Yo creo que lo que tendrían que encuadrar muy bien es eso, que la incongruencia que se señala una vez más, porque está ahí a todas luces, ¿no? O sea, un partido que dice que defiende la legalidad, pues al ver que se le señala un acto ilegal, luego se victimiza, ¿no? Entonces, a ver, no. O sea,
sería mejor decir, ok, pues renuncio a este cargo, ¿no? A lo mejor, porque digamos que no es un delito grave, ¿no? También es cierto. Y ella pues también dice, pues yo aporto mucho a la UNAM, claro, pero también en el momento en que tú decides dejar tu labor académica para irte a la política, pues es de tiempo completo, sobre todo en un cargo de elección popular. Y ella, fíjate que pone un argumento que pudiera resultar como medio leguleyo, porque ella dice, yo pertenezco a la universidad y tengo una beca de CONACYT, pero eso no es problema porque ellos no pertenecen a la federación, ¿no? Dice, el estatuto dice que siempre y cuando pertenezcas a la federación, al Distrito Federal, a alguna entidad, ¿no? Sin embargo, habría que recordar que la UNAM sí pertenece al gobierno federal. Es autónoma en cuanto a su gestión técnica, educativa, a su plan de estudios, pero la UNAM es gobierno federal. Es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, y por eso cuando se comete, incluso por eso cuando se ha cometido un delito, como cuando han atentado contra la UNAM, que los encapuchados toman rectoría, hay denuncias ante la PGR porque se considera un delito federal, porque es una institución federal. Entonces, ahí es una cuestión como de interpretación, pero sí queda claro que incurre la delegada en el supuesto que establece la ley. Quizá lo que habría que decir es, bueno, tampoco valdría, o sea, sería un exceso llegar a aplicarle una sanción a un funcionario por ser académico, ¿no? Sería así como solo en México, y es ¿no? ahí donde se victimizaría más. Exacto, pero sí por un lado decir, bueno, a ver, analicemos la ley. El caso de Granados es totalmente distinto. Él dice, yo doy clases, pero no cobro. Y mientras no cobres, no pasa nada. Sí, aquí el punto es que ella sí cobra el 5%. Entonces dices, es el 5%, pero estás cobrando, ¿no? O sea, y ahí se advierte una ilegalidad. Quizá fue algo que debió de haber calculado un poquito más al momento de hacer sus declaraciones con sus asesores, el decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí renuncia de manera total al salario, digo, no pasa nada. En este caso yo creo que como delegada no gana mal, ¿no? Ajá, y además la UNAM no creo que le fuera a decir, como ya te fuiste, ya dejas de ser investigadora, ¿no? Se entiende que hay un acuerdo en el que dicen, oye, pues como vas a asumir una responsabilidad, pues entrégate a eso, pero aquí está tu espacio, ¿no? Sí, no, claro. no te va a quitar tu plaza, ni va a desaparecer, ¿no? Quizá necesita más dinero para mantener a Carlos Simas. Eso puede ser. Pero bueno, el chiste es que ya está muy caliente ahí el pleito entre Morena y el PRD. Ahí lo dejamos para seguirlo. A ver, ahora sí que a la Contraloría General ya le echaron una bomba encendida ahí, porque habrá que revisar con cautela cómo resuelven este caso. Porque sí, en la ilegalidad está comprobada, pero los riesgos de victimizar, de hacer un conflicto más grande por este tema, también están ahí expuestos. Por lo tanto, el PRD ya quemó un dardo. Sí, y celebrar que ya Morena logra otra vez unidad, ¿no? Monreal creo que es el más contento ahí, que dice, ya lo vuelven a arropar los delegados, ¿no? Sí, salen unidos. Salió muy, ya siente que recuperó ese lugar que le habían quitado los morenos. Ahí está por verse quién ganó el debate mediático. Así es, y a ver qué pasa ya en esta carrera, porque pues ahí estuvieron los tres que dicen van a ir a una encuesta de Morena para ver quién es candidato a jefe de gobierno. Ahí estuvo Martí, ahí está Monreal. Vamos a ver si más adelante no se vuelven a separar esos tres personajes o rompen ese acuerdo de unidad que están. Ya ves que ni se les da. Ya ves que no se les da, y más en tiempos políticos. Pero bueno, vámonos ahora a algo también yo diría trascendente que se vivió en la Asamblea Legislativa por esta discusión ya de forma con personajes que hablaron de manera clara y contundente de lo que son los gobiernos de coalición ya como un hecho que se van a vivir en la Ciudad de México, y con un personaje de nivel nacional, un líder nacional, ¿no?, que siempre ha impulsado esta lógica de los gobiernos de coalición a nivel federal, pero nunca ha tenido éxito, ¿no? Y ahora reaparece y lo hace para poner como la vara alta ahí, ¿no? Para ir midiendo la situación de como diciendo, vamos a empujar de manera sólida y concreta en la Ciudad de México los gobiernos de coalición para ver si llegamos a aterrizarlo más adelante. Y es Manlio Fabio Beltrán, es el personaje que estuvo ahí, además en un momento muy oportuno, ¿no?, por la coyuntura nacional de los priistas, su reaparición con un mensaje que deja por ahí.
Sí, Manlio Fabio fue a un foro llamado justamente Gobiernos de Coalición, organizado por la Asamblea Legislativa. Fue el personaje principal dentro de ese foro, opacó a otros personajes que también fueron invitados, como la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, el consejero jurídico Manuel Granados, el exdiputado constituyente Porfirio Muñoz Ledo. Lo que dijo Manlio Fabio Beltrones fue lo que generó ahí la nota, ¿no? Como se dice. Llegó prácticamente a tirar netas a la clase política, porque lo que dijo sobre los gobiernos de coalición, pues es algo que le interesa a la clase política y nacional y local. Lo que él plantea es que como se encuentra hoy el país y la ciudad, los estados, hay una sensación entre la ciudadanía de mucho descontento hacia los políticos, hacia nuestra clase política. La gente ya no le interesa participar en las elecciones, considera que su voto no importa, y lo que está surgiendo es mucho abstencionismo y cada vez hay menos voto, y los políticos llegan cada vez con menos representación a sus cargos, ¿no? Lo que él decía es que, por ejemplo, los presidentes cada vez son menos votados, ganan con el menor porcentaje de votos de los ciudadanos. Pero también lo que él advertía es que los políticos que se vuelven nuestros gobernantes llegan muy mal preparados, y llegan tan mal preparados que pues llegan a aprender, ¿no? Exacto. Y entonces ahí es cuando él hace esta intervención diciendo que los gobiernos no deben ser escuelas de aprendizaje. Vayamos a escuchar lo que él dice en este foro de gobiernos de coalición, y pues obviamente, aunque no lo dice, lleva dedicatoria pues a nuestro canciller Luis Videgaray, pues quien desafortunadamente cuando tomó protesta al cargo como canciller dijo: yo vengo a aprender. Veamos cómo lo dice Manlio Fabio Beltrones, una crítica demasiado pues puntillosa en ese aspecto, como lo caracteriza. Vayamos con él. Hablamos de dos cosas: gobierno de coalición para gobernabilidad democrática, ratificaciones para asegurarnos de la calidad y el conocimiento de quienes integren el gobierno. Nunca más una escuela de aprendices. Eso es importante. Si se llega al gobierno es para poder hacer funcional el gobierno, no para llegar a aprender a gobernar. Pero para eso es necesario el cambio del régimen político. Por eso, por más dificultades que se nos aparezcan en la posible reglamentación, creo que vamos en la ruta correcta. Pues de muy buen humor estuvo Manlio Fabio, ¿no? Lo que se dice en las columnas es que le urge regresar a los medios, ¿no? Volverse a hacer sentir, y aquí dio una muestra de que trae con qué hablar, porque también volvió a lanzar otro dardo que le cae, pues quizá de manera directa al presidente Enrique Peña Nieto, al decir pues las bajas, ¿cómo le podríamos llamar? Las bajas mediciones. El porcentaje tan bajo que tienen actualmente los mandatarios en las mediciones de popularidad, esta costumbre que se tiene de ir midiendo la popularidad de un gobernante. Yo no entiendo como para qué, ¿no? O sea, porque pues qué nos importa si a Peña ya nadie lo quiere, ¿no? Sabemos a veces desde que toman protesta ya nadie los quiere, entonces es lógico que, pues, ¿de qué nos sirve decir el presidente ahora está muy bien aprobado, ¿no? Porque además es donde ya no aspiran a nada más, ¿no? Quizás es una evaluación de su gobierno, ¿no? De que también tan mal lo está haciendo. Ojalá, pero más bien, me diría yo, no sé de qué sirve, pero más bien he visto que no sirve de mucho, porque los ves que van en picada y lo siguen haciendo mal. Esperaría o sea, que esos sondeos sirvieran para decirte: oye, está muy mal esto, la seguridad hay que reforzar, y corrigieran, ¿no? Entonces, pero quizá, como dice Manlio, son gobiernos aprendices, entonces no se refleja. Y pues estas posturas, yo creo que lo destacable de Manlio es que sí ya pone en el centro el que la ciudad va a ser ese gran experimento,
de tener gobiernos de coalición. Obviamente ya viene la postura de Morena, ¿no? De están queriendo hacer el PRIAN y el PRD, queriendo hacer gobiernos de coalición para restarle fuerza a Morena y no permitir, ¿no? Lo cual yo creo que no es así. Yo creo que los gobiernos de coalición es algo que se tiene que experimentar. Llegó la hora de que se experimenten y no sabemos cuáles van a ser los resultados, ¿no? Por eso se van a aprobar y dependerá de mucho del diseño. Pero yo no creo que todos los partidos políticos estén diseñando, porque además no es una idea de un solo partido político. O sea, por ejemplo, Manlio en 2012, cuando lo firmó un desplegado con Agustín Basabe, con Marcelo Ebrard, con Santiago Krill, pues en ese entonces no existía Morena, ¿no? Entonces no podemos decir que se están inventando los gobiernos de coalición ahora con un fin perverso de restarle fuerza a Morena, ¿no? Yo creo que es una figura que también a Morena el día de mañana le va a servir, pero creo que lo toral es que un gobierno de coalición permitiría sí tener estándares más eficaces para garantizar que quienes lleguen no sea el compadre, el amigo, sino gente con un alta especialización, ¿no? Y que no cometan errores de primaria como Sheinbaum, ¿no? Que firma un contrato de una universidad cuando la ley lo sanciona. Solo para comentarles rápido a nuestros amigos, la Constitución de la Ciudad de México establece esta figura de gobiernos de coalición en la que pues, dos partidos o más tienen que suscribir una plataforma de gobierno en donde el candidato ganador a jefe de gobierno puede adherir como funcionarios de primer nivel a integrantes de otro partido, no necesariamente del suyo, y comprometer una agenda política de ambas fuerzas, aunque ideológicamente no sean equiparables, ¿no? Ya que la Constitución de la Ciudad de México lo prevé, Manlio Fabio Beltrones en este foro aplaudía que esta figura sea posible para los próximos años en la Ciudad de México. Y lo comentaba pues frente a este hecho de que ante la crisis de credibilidad que tienen los partidos políticos, lo que viene es gobiernos de coalición o una colisión, decía él, ¿no? Lo que él comentaba pues es que ante esta falta de credibilidad que tienen los partidos políticos y los políticos, estos cada vez están siendo menos votados, cada vez sale menos gente a votar por ellos y pues un gobernante llega al poder con menos votos que su antecesor. Uh-huh. Entonces, a él hacía un comentario con porcentajes que recordó de las elecciones, por ejemplo, la de 2006, la elección presidencial de 2006, decía que entonces Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República con un 35.8% del respaldo ciudadano, ¿no? Enrique Peña Nieto en 2012 llegó con 38% de respaldo ciudadano, pero de ese 38%, 31% se lo dio el PRI y el 7% restante se lo logró dar el Partido Verde. Y él también comentaba que hay mediciones que están haciendo ya los encuestadores de que hablan que para el 2018 quien sea presidente o presidenta de la República pues llegue con un respaldo ciudadano de tan solo el 30%. Quiere decir que cada vez menos gente está saliendo a votar y que quienes llegan a gobernarnos lo hacen con cada vez con menos respaldo. Él también comentaba que pues una de las situaciones que se da es la falta de profesionalismo, como ya lo comentó anteriormente, respecto a los que llegan a gobernar y formar parte del gabinete. Lo que él considera es que además de los gobiernos de coalición tiene que haber un profesionalismo de quienes los gobiernan y que se eliminen las cuotas en la asignación de puestos. Vayamos con Manlio Fabio Beltrones, quien habla sobre esta tendencia que cada vez más a la baja de gente que sale a votar y de la falta de profesionalismo de quienes nos gobiernan y que llegan pues solamente por una cuestión de cuotas. En la elección del 2012 el candidato triunfador tuvo 38.6%. 31 del PRI, 7 del Verde. Ojo, la caída en lo que es el apoyo electoral de cada uno de los presidentes es evidente. Tenemos que construir entonces un nuevo régimen político que nos evite la colisión a la que vamos. Y yo creo que es
o gobiernos de coalición o ruta de colisión. Y esa ruta de colisión la tenemos enfrente. La tenemos en el 2018. Es posible, dicen los encuestadores, yo ya no les creo, he sufrido en carne propia sus números, pero por lo menos tomándolo como una fotografía, dicen que es posible que el próximo presidente o presidenta de la República pudiera tener una base de apoyo del 30%. La coalición, a final de cuentas, trae ratificación. La ratificación de los miembros del gabinete, de los colaboradores. Hay que tener presente en la ley que no se trata de un cuoteo. Ya tuvimos épocas en las cuales las cuotas y los cuates fueron aquellos que se hicieron evidentes e indispensables en alguna administración. Si se trata de un nuevo régimen político, la reglamentación deberá evitar que el cuoteo de los partidos políticos le reste lo que es profesionalismo a cada uno de los espacios que van a ser el apoyo del presidente o del jefe de gobierno en turno. Eso es importantísimo. Pues esas fueron las palabras de Manlio Fabio Beltrones en este foro en el cual estuvo de muy buen humor, compartiendo sus experiencias, sus anécdotas, también sus derrotas personales y poniendo ese contexto duro para los priistas, con varios mensajes que por ahí le han de haber caído al canciller, al presidente. Y que ya han de estar preocupados de verlo que está activo y de regreso en la política. Esa fue su participación y su visita por acá en la Ciudad de México. Vámonos a la entrevista que tenemos preparada el día de hoy en Ciudad Capital.